Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a empezar a grabar. Bien, hoy día nos toca ver el tema de concentración de datos. Y aquí en este tema lo que vamos a ver es en realidad el análisis de dos medidas estadísticas más. Vamos a empezar con la primera, que es la asimetría. ¿Qué nos dice la asimetría? Tiene como finalidad el elaborar o indicar si un determinado conjunto de datos tiene una simetría o es asimétrica, ¿sí? Bien, ahora, cómo tendría que ser la gráfica de un conjunto de datos si presenta simetría negativa? De esta manera, donde la mayor concentración de datos está hacia el lado derecho, con un alargamiento o sesgo, también le decimos, hacia el lado izquierdo. Este conjunto de datos o conjunto de datos que presenten una simetría negativa, ese que genere esta gráfica, por definición, la media aritmética es siempre menor a la mediana y este es menor a la moda. Si esto se cumple, siempre una distribución asimétrica, negativa. Cuando es asimétrica positiva, se da esta otra figura. Más bien la mayor concentración de los datos está en el lado izquierdo, con un alargamiento o sesgo hacia la derecha, ¿sí? Y aquí se cumple que la moda es menor a la mediana y este es menor a la media aritmética. Como quiera acá, media aritmética mayor igual a la mediana, mayor a la moda, ¿sí? Ahora, ¿cuándo una distribución es totalmente simétrica? Cuando tiene esta forma, bastante campanoide, ¿sí? Y en esta situación es donde la media, la moda y la mediana en toda distribución simétrica, es aquella que genera esta gráfica perfecta, estas tres medidas toman exactamente el mismo valor. Eso para una distribución simétrica. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros ahora es a través de algunos indicadores, determinar si un determinado conjunto, cuál de las tres tipos de distribuciones presenta. Bien, acá he hecho un resumen de las tres situaciones, ¿ya? Ahora, ¿cómo vamos a eso? El hecho de determinar qué tipo de asimetría o si es simétrica, en todo caso, lo hacemos a través de un coeficiente de asimetría. Ese coeficiente de asimetría nos dice que cuando ese coeficiente es mayor a 0, significa que es asimétrica a la derecha, es decir, presenta esta forma de gráfico, ¿sí? Ahora, cuando es igual a 0, el coeficiente de simetría nos dice que es totalmente simétrica, es decir, que las tres medidas se igualan. Y cuando ese coeficiente es menor a 0, nos dice que es asimétrica hacia la izquierda, es decir, presenta esta gráfica de acá, ¿sí? Muy bien, entonces hay que ir calculando esto, hay que calcular este coeficiente para determinar el tipo de asimetría que presenta. Para ello nos vamos con un ejercicio. Fíjense, acá tenemos un conjunto de datos, son 25 datos, ¿no? Donde lo tenemos clasificado en 5 categorías. Tenemos también la frecuencia acumulada. Hemos generado aquí también la columna de marca de clases, ¿sí? Hemos generado la columna de marca de clases por frecuencia absoluta. Esto seguramente porque necesitamos calcular la media aritmética. Así que de una vez hemos dicho ya marca de clases por frecuencia absoluta, ¿no? Vamos con la media aritmética. La media aritmética sabemos que es la sumatoria de marca de clase por frecuencia absoluta. Sería esta columna, ¿cierto? 1369 dividido entre el n, que es 25. Bueno, obtenemos el valor de la media aritmética. Nos vamos a dedicar en esta diapositiva a calcular algunas medidas estadísticas que luego necesitamos reemplazar en las fórmulas para hallar el coeficiente de asimetría. Medidas que ya hemos visto en los tres temas. La moda, fíjense, aquí está la formulita, aquí está ya el reemplazo de los datos que tenemos. Recuerden que la moda se lo calcula en función de la frecuencia absoluta. Bueno, y obtenemos una moda de 56. Calculamos la mediana. Recuerden que la mediana se calcula en función de la frecuencia acumulada y obtenemos una mediana de 55. Vamos a calcular también los cuartiles. Vamos a necesitar aquí el cuartil 1 y el cuartil 3. ¿No? Aquí están la forma, el reemplazo ya en sus fórmulas, obteniendo como cuartil 1 el 48.7 y como cuartil 3 el 60,75.
calcular nuestros dos cuartiles. Pero también vamos a necesitar conocer un par de percentiles. El percentil 10, acá tenemos la fórmula de cálculo, ¿sí? Nos da 43,75. Y el percentil 90, que aquí hemos reemplazado, y nos da 65. Ya no estamos revisando la forma de cálculo de cada una de estas medidas, porque eso ya lo hemos visto en temas anteriores, ¿cierto? Hemos calculado el cuartil 1, cuartil 3, percentil 10, percentil 90, fíjense, por este lado, la media aritmética, la moda y la mediana. Pero vamos a necesitar también calcular la desviación estándar, ¿no? Entonces, fíjense, esta sumatoria la estamos generando en esta columna. Y la marca, por ejemplo, para la primera categoría, ¿cómo sería? Marca clase 43, menos media aritmética. ¿Cuánto es la media aritmética? 54,76. Esa diferencia la elevamos al cuadrado. Y luego multiplicamos por la frecuencia absoluta, que sería 4, ¿no? Y vamos generando cada uno de estos valores. Tenemos la sumatoria total. Bueno, y calculamos la desviación estándar, ¿sí? Por último, esta otra columna que la vamos a ocupar más adelante, pero la vamos a generar de una vez la sumatoria. Fíjense, ¿qué dice esta columna? Muy parecida a la anterior, pero fíjense, dice marca de clase. ¿Cuánto es la marca de clase? 43. Menos la media aritmética. ¿Cuánto es la media aritmética? 54,76. Esa diferencia la elevamos al cubo y luego multiplicamos por la frecuencia absoluta. Va a haber situaciones en las cuales, como es una potencia impar, va a haber situaciones en las cuales nos dará negativo, en otros nos dará positivo. Bien. De todas maneras, hallamos la sumatoria de esta columna, que sería menos 501,81. Fíjense que esta es la sumatoria de qué cosa. Es la sumatoria de la marca de clase menos media aritmética, esto elevado al cubo por la frecuencia absoluta. Por la frecuencia absoluta. Perfecto. Esta sumatoria de que acabamos de calcular, vamos a ocupar, es un cálculo más adelante. Ya, pero es para que ya lo tengamos calculado. Muy bien. Perfecto. En esta diapositiva lo que hemos hecho es calcular todas las medidas que vamos a necesitar para reemplazar, para calcular nuestro coeficiente de simetría. Tenemos varios métodos para calcular ese coeficiente de simetría. El primero se llama coeficiente de simetría de Pearson. Es esto. Media aritmética menos la moda sobre la desviación estándar. Recuerden que en la anterior diapositiva calculamos media aritmética, calculamos la moda y calculamos la desviación estándar. Este coeficiente de simetría nos sale menos 0,16. Negativo. Podemos calcularlo también a través de un segundo coeficiente de simetría de Pearson, que es igual a 3 por la media aritmética, que es 54,76, menos la mediana, que la hemos calculado en la anterior diapositiva, sobre la desviación estándar. Entonces, este coeficiente de simetría, usando este segundo método, nos sale menos 0,09. Podemos también calcularlo a través de un tercer método conocido como el coeficiente cuartil de sesgo. Fíjense la fórmula, el cuartil 3, que es 60,75, menos 2 veces cuartil 2. Ustedes miran, pero cuartil 2 no hemos calculado. No hemos calculado cuartil 2, pero hemos calculado la mediana. Recuerden que cuartil 2 es igual a la mediana. Entonces, colocamos el valor de la mediana. Para evitarnos haber calculado cuartil 2, que va a salir exactamente el mismo valor. El cuartil 1 también que se calculó, todo sobre cuartil 3 menos cuartil 1. Fíjense que este coeficiente de simetría nos salió menos 0,0456. Bien, fíjense que también nos salió negativo. Bien, ahora podemos calcular a través de una segunda forma, que se llama coeficiente percentil. Coeficiente percentil de 0. ¿Sí? Esta es la fórmula. Calculamos el percentil 90, calculamos el percentil 10, y el percentil 50 no lo calculamos, pero sabemos que el percentil 50 es igual a la mediana también, ¿no? ¿Sí? Recuerden, cuartil 2, el percentil 50, el decil 5, son igual a la mediana. Muy bien, reemplazamos y obtenemos este valor como el coeficiente de simetría utilizando esta cuarta forma. Bien. Como método 5 podemos trabajar el coeficiente de
asimetría. Y en realidad esta fórmula se la conoce como coeficiente de asimetría a través de los momentos también. Es una fórmula un poquito más larga, fíjense. El n, recuerden que el n es la cantidad total de datos, son 25. N menos 1, n menos 2, 24, 23. Muy bien. Fíjense, esto es lo que calculamos y le decía que la anterior diapositiva lo íbamos a utilizar. ¿Se acuerdan? Marca de clase menos la media aritmética al cubo y multiplicado por la frecuencia absoluta. Recuerden que eso nos salía menos 501,81, si recordamos. La desviación estándar que se calculó al cubo, 764. Y fíjense que este coeficiente de asimetría nos sale menos 0.05096. Muy bien. Hemos calculado el coeficiente de asimetría a través de las 5 fórmulas o 5 métodos que se conocen. Si bien no son iguales los valores, aquí lo que nos interesa son los signos. Fíjense que a través de las 5 fórmulas hemos confirmado que es negativo el coeficiente de asimetría. ¿Y qué pasaba cuando ese coeficiente de asimetría era negativo? Cuando era negativo, déjeme subir esto arriba, significaba que la mayor concentración de los datos lo teníamos al lado derecho con un alargamiento sesgo hacia la izquierda. Es decir, que el conjunto de datos que hemos analizado tiene esta forma gráfica. Están distribuidos de esta forma. Presenta una asimetría negativa. Una consulta, chicos. Yo tengo una consulta, ingeniero. ¿Es necesario hacer los 5 métodos para No, verificar no. si... En el examen yo le pediré uno, le pediré 2 métodos, o de repente les pido uno específico, ¿sí? Era para que conozcan los 5 métodos que existen. No hay necesidad que estén usando los 5. ¿Ya? Ya que usted pregunta si de todas maneras, este método 5 es el formal, es decir, el que se utiliza todo software estadístico, el mismo Excel, cuando calcula es la fórmula, el método 5 el que se aplica. Del 1 al 4 tienen uso más académicos, pero para cuestiones de software, de proyectos un poquito más avanzados, es la fórmula 5 la que se utiliza. ¿Ya? Bien. Ya, gracias, ingeniero. La siguiente medida es la kurtosis. Y mide la kurtosis. Mide qué tan puntiaguda, qué tan puntiaguda es una distribución, pero que sea simétrica. Es decir, para poder calcular, escúcheme bien lo que les voy a decir. Para poder calcular la kurtosis, sí o sí, la distribución o el conjunto de datos debe ser simétrica. Porque ¿cuál es la distribución simétrica? Es la que tiene la mayor cantidad de datos en la parte central, ¿no? A ver, déjeme ver la gráfica. Aquí está la gráfica, fíjense. Las tres son simétricas, fíjense. Las tres, la mayor concentración de los datos está en la parte central, ¿sí? Con la diferencia que hay situaciones algunas que esa mayor concentración de los datos en la parte central es bastante exagerada, bastante elevada. Entonces a esa le llamamos leptocórtica. Cuando tiene un comportamiento relativamente normal, moderado, le decimos que es una distribución mesocórtica. Y cuando la mayor concentración de los datos es bastante achatada, como en este caso, ¿no? Decimos que se trata de una distribución platicúrtica, ¿no? Eso es para analizar el grado de concentración que tienen los datos, pero vuelvo a repetir, de distribuciones en los tres casos simétricas. Simétricas. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ¿cómo calculamos eso? A través de dos formas. Fíjense, tenemos acá nuevamente un ejercicio donde tenemos la columna de frecuencia absoluta, tenemos aquí la columna de frecuencia acumulada, tenemos la columna de marca de clase y calculamos el marca de clase por frecuencia absoluta con el afán de calcular la media aritmética, ¿no? Que es la sumatoria de marca de clase por frecuencia absoluta dividido entre n, sería este valor de 5.400. Entre el n, que es 32, nos da una media aritmética de 169. Vamos a necesitar también tener la desviación estándar. Calculamos acá la columna de marca de clase menos media aritmética, esa diferencia al cuadrado y multiplicado por la frecuencia absoluta, ¿no? Bien, vamos generando los valores
para poder reemplazar en esta fórmula y determinar que la desviación estándar es 6,011. Bien, también vamos a necesitar calcular los cuartiles. Recuerden, esta es la fórmula de los cuartiles. Vamos a calcular el cuartil 1, que nos da 164.67. Vamos a calcular también el cuartil 3, ¿sí? Esta es la fórmula como hemos calculándolo. Y el cuartil 3 nos da 173,71. Fíjense. Y también vamos a calcular los percentiles. Acá está la fórmula. Calculamos el percentil 10, que lo necesitamos. Acá reemplazamos la fórmula, nos sale 160.2. Y también vamos a calcular el percentil 90, ¿no? Que nos sale 176.8. Fíjense que aquí, antes de aplicar la fórmula para determinar la kurtosis, hemos procedido a calcular la media aritmética, la desviación estándar, el cuartil 1, cuartil 3, percentil 10 y percentil 90. ¿Sí? Pero vamos a generar una columna más que la vamos a necesitar más adelante. ¿Cuál? Marca de clase menos la media aritmética, fíjense, muy parecida a la anterior, pero elevada a la cuarta potencia, multiplicado por la frecuencia absoluta. Por ejemplo, en esta primera categoría, ¿cómo sería? Marca de clase, ¿cuánto es su marca de clase? 158. Menos media aritmética, sería 169. Esa diferencia la vamos a elevar a la cuarta potencia y luego multiplicamos por la frecuencia absoluta, que sería 3 en el caso de la primera categoría. Y generamos esta sumatoria de 84.640. Este dato lo vamos a ocupar más adelante. Bien, perfecto. Vamos a utilizar la fórmula. Empecemos con el primer método, que se llama kurtosis por cuartiles y percentiles. Esta es la fórmula. Fíjense, cuartil 3 menos cuartil 1 sobre 2 por percentil 90 menos percentil 10 menos 0.263. Esa es la fórmula. Ahora, algo importante. Si este coeficiente nos sale menor a 0, significa que es leptocúrtica. ¿Cuál era la leptocúrtica? La alargada, la elevada. Si es mayor a 0, es platicúrtica, es achatada. Si es igual a 0, es mesocúrtica. ¿Sí? Y reemplazando, porque tanto el cuartil 3, cuartil 1, percentil 90, percentil 10, ya lo calculamos anteriormente, obtenemos que este es 0.008. Es positivo, fíjense. Positivo. Cuando es positivo, es decir, mayor a 0, ¿cómo es? Platicúrtica. Es una distribución platicúrtica. ¿Qué era platicúrtica? Achatada. Es achatada. Es achatada. ¿Ya? Muy bien, perfecto. Vamos ahora a calcular a través de la siguiente fórmula. Esta es la siguiente fórmula, ya un poquito más larga, pero quiero mostrarles una cosita acá diferente. Fíjense que esto que estoy colocando aquí, que el valor de kurtosis cuando es menor a 0 es platicúrtica, cuando es mayor a 0 es leptocúrtica y cuando es igual a 0 es mesocúrtica. Esto que estoy colocando acá decía, es para esta fórmula. Esto no es igual. Voy a volver para atrás si quieren. Pongamos un ejemplo, fíjense acá. El coeficiente menor a 0, acá dice que es platicúrtica. Menor a 0. Me voy a volver a la anterior diapositiva para que tengan el cuidado. Acá está. Cuando es menor a 0, usando este método, es leptocúrtica. ¿Ya? Entonces, fíjense, tengan cuidado que esto que estamos colocando aquí es para este primer método. Es diferente cuando estamos usando este segundo método, que aquí lo tenemos de otra forma. Tengan ese cuidado. Esta categorización que tenemos acá es diferente a la anterior. Varía según el método que estamos utilizando. Tengan ese cuidado. ¿Ya? Recuerden que usando el primer método nos salió platicúrtica, ¿no? Veamos siguiente usando este método. Ya, vamos reemplazando la fórmula. N, acá está, son 32 datos. El N más 1, muy bien. El N menos 1 por N menos 2 por N menos 3, lo tenemos acá, muy bien. Esta sumatoria
esta sumatoria de marca de clase menos media aritmética a la cuarta potencia por la frecuencia absoluta, lo habíamos calculado hace un momento, está acá. La desviación estándar también lo habíamos calculado hace un momento, elevado a la cuarta potencia, muy bien. Un ratito, chicos, me voy a traer un vasito de agua, ¿ya? Ya, ingeniero. Bien, continuamos, por favor. Ok, les decía entonces, reemplazando en esta fórmula que tenemos, ¿sí? Ahora aquí 3 por n menos 1 al cuadrado, bueno, sabemos que el n es 32, vamos a reemplazar. Fíjense que al reemplazar en esta fórmula, este coeficiente de simetría toma un valor de menos 0,7856. Negativo. Y cuando es negativo, ¿qué pasa? Eso menor a cero es platicúrtica también. Fíjense que utilizando esta segunda fórmula, también hemos llegado a la misma conclusión, que es una distribución platicúrtica, es decir, que es achatada. Fíjense que utilizando cualquiera de los dos métodos hemos llegado a la misma conclusión, que se trata de una distribución platicúrtica. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Está claro? ¿Sí? Sí.